Chaclacayo, Lima, Perú, jueves 13 de enero del 2022. Las lecturas están tomadas del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Salmo 44, entre paréntesis, 43. Versículos del 10 al 11, del 14 al 15 y del 24 al 25. El Evangelio está tomado de Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. El tema de hoy, la derrota, una experiencia de la cual se puede aprender. Queridos amigos de la Palabra de Dios, hoy tenemos unas hermosas lecturas para aplicarlas a nuestra vida. A nadie le gusta sufrir una derrota, sea en el ámbito emocional, social, laboral, deportes, salud, etc. Tenemos dos opciones ante una derrota: paralizarnos y no volver a intentar nada por temor a una nueva derrota, o aprender de ella, levantarse y volver a intentarlo. Todo dependerá del carácter y de la formación recibida de niños. Dios mismo utilizó las derrotas, algunas de ellas fueron devastadoras, pero necesarias en la formación del carácter de su pueblo elegido, Israel. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben Jaezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que tiene su trono sobre querubines. Los hijos de Elí, Jofní y Fineés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un fuerte grito de guerra y la tierra tembló. Al oír los filisteos el estruendo de aquel grito, se preguntaron: ¿qué significa ese grito que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: ¡ha llegado su Dios al campamento! ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor, filisteos, sean hombres, para que no tengan que servir a los hebreos como les han servido a ustedes. Sean hombres y ataquen. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí, Jofní y Fineés, murieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
La lectura de hoy empieza diciendo que los filisteos estaban listos para atacar a Israel. ¿Quiénes eran? Bueno, estos eran de origen indoeuropeo, no semitas como los israelitas. Se mencionan en la genealogía de las naciones como descendientes de Filistim a través de Caslujim, hijos de Misraim, Génesis 10, versículos del 13 al 14, y Primera Crónicas, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Eran procedentes de Caftor, hoy Creta, Jeremías 43, 4. Aunque hay eruditos que sitúan el origen de los filisteos en Capadocia. Cuando fracasaron en su intento de conquistar a Egipto, los filisteos se establecieron en las costas de Canaán, en donde organizaron ciudades-estado, compuesta por 5 ciudades: Gaza, Ashdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Josué 13, versículos 2 y 3, en donde desarrollaron una compleja cultura con conocimiento de la metalurgia del hierro, desconocida por los israelitas, lo que les dotó de una enorme superioridad militar sobre ellos. Primera de Samuel 13:20. Su desarrollada industria les permitió contar con carros de guerra. Incluso los mismos israelitas obtenían sus instrumentos agrícolas de los filisteos. Primera de Samuel 13:19 y siguientes. Volviendo a la lectura, nos encontramos a los israelitas acampando junto a Eben Jaezer y a los filisteos en Afec, que significa fuerte o fortaleza. Era una ciudad real cananea en las llanuras de Sarón. La batalla empezó y terminó con la derrota de Israel y la muerte de 4,000 hombres. Vueltos al campamento, los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? En la página lamentemaravillosa.com dice que aquella persona que nunca ha sufrido una derrota es porque nunca ha luchado por nada, sino que más bien se ha mantenido en su círculo de confort y de comodidad. Ante un resultado negativo, podemos culparnos y victimizarnos. O, por el contrario, aprender de la derrota. Descubre los beneficios de mantener esta actitud ante la vida. Nuestra resiliencia está determinada en parte por la crianza que recibimos. Si nuestros progenitores nos permitieron fallar, nos acompañaron en las caídas y animaron nuestros intentos de lograr algo nuevo, habremos desarrollado la suficiente confianza en nosotros mismos como para arriesgarnos a vivir. Esta es una actitud que deciden tomar muchas personas. Seguir los caminos establecidos, no involucrarse emocionalmente, no tomar riesgos. Es especialmente propio de quienes son tendentes a la ansiedad, al perfeccionismo y el miedo al rechazo y al abandono. La sola idea de fracasar resulta terrorífica para quien no cuenta con una autoestima sólida y unas habilidades de afrontamiento adecuadas. Sin embargo, las consecuencias muchas veces es una vida vacía, insatisfactoria y carente de sentido. Desde esta perspectiva, podemos comprender que la derrota no es algo de lo que debamos avergonzarnos, algo a lo que tengamos que temer o de lo que tengamos que huir. Por el contrario, es un peldaño más en la escalera hacia nuestra realización. Así, aventúrate a salir de tu zona de confort y si no obtienes los resultados esperados, recuerda que perder también es ganar
y que si tienes que comenzar de nuevo, ya no lo harás desde cero, sino desde la experiencia acumulada. Lindo, ¿no? El artículo. Queridos, ¿qué fuente de aprendizaje es esta primera lectura? La derrota puede ser una fuente valiosa de aprendizaje, pues es parte de la vida, sobre todo cuando intentas cosas nuevas o arriesgadas. Israel, ante esta terrible derrota, se puso a deliberar el por qué los habían derrotado. Entonces recordaron el arca de la alianza que le había dado el triunfo en Jericó. Los hijos de Elí, Hofní y Fineés llevaron el arca al campamento. Al llegar los israelitas lanzaron un fuerte grito de guerra y la tierra tembló. ¿Qué tal la actitud de estos hombres? Su fortaleza estaba puesta en el Señor. Los filisteos murieron de miedo al enterarse de que el arca estaba en el campamento enemigo y decían: ¿quién nos librará de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Así es que ellos mismos se dieron valor y decían: sean hombres y ataquen. Esta vez los filisteos derrotaron a Israel estrepitosamente. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de la alianza fue capturada y los 2 hijos de Elí murieron. Ahora dime, ¿cuál es tu actitud ante una derrota? ¿De temor o es como un incentivo para seguir adelante? ¿Aprendes de ella o te paralizas? Israel sufrió una segunda terrible derrota y perdió lo que más quería, el arca de la alianza. Sin embargo, enterró a sus 30,000 muertos, los lloró y siguió para adelante. Oremos con el Salmo responsorial 44 entre paréntesis 43 y responderemos: redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Repetimos: redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los paganos. Nos hacen muecas las naciones. Respondemos: redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Respondemos: redímenos, Señor, por tu misericordia. Este es un hermoso salmo para reemplazarlo con las situaciones que tú estés pasando y puedes orar con lo que el salmista ha sentido en esas situaciones de derrota. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1 versos del 40 al 45 y respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste,
ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos trae un ejemplo de cómo seguir adelante ante una derrota a través de una enfermedad. Se trata de un hombre que ha sido derrotado por la enfermedad de la lepra. Había sido derrotado por el sistema social, volviéndolo en un hombre marginado y rechazado por la sociedad. Fue catalogado como hombre impuro y obligado a vivir fuera de la comunidad. Es más, la ley decía que él fuese considerado como un hombre muerto en vida. ¿Él se rindió? No. Él puso su mirada en Jesús, se acercó a él, corriendo el peligro de ser rechazado, y se atrevió a pedirle a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Maravillosamente Jesús le respondió: quiero, queda limpio. E inmediatamente quedó limpio. Jesús le pidió que se presentara al sacerdote y ofreciera por su purificación lo establecido por Moisés. Ante tanta emoción, el hombre lo pregonó a los cuatro vientos. ¡Aleluya! Este rito de la purificación no era cualquier cosa, ya que existían 4 tipos de contaminación que requerían de purificación. Una de ellas era la lepra. El leproso era considerado un muerto viviente, Levíticos 14. El caso de la purificación de la lepra distinguía 3 procesos. Primero, había la curación real de la lepra. Segundo, la declaración autoritativa por parte del sacerdote de que la lepra había sido curada. Y en tercer lugar, los lavamientos externos, las ofrendas y otros ritos que señalaban y sellaban lo mismo, y que otorgaba al hombre sanado el derecho de ser admitido de nuevo en la congregación de los puros. Sí, este hombre no se dio por vencido ante la derrota sufrida por la lepra. No sabemos cuánto tiempo tuvo que esperar para encontrarse con Jesús, pero sabemos que nadie lo acompañaba. Estaba solo, abandonado y marginado, como un hombre muerto en vida. Pero se armó de valor para luchar su última batalla contra la lepra. Puso su mirada en Jesús y siguió adelante, logrando su propósito. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.